Ahí que tiene una formación ya longeva, también tiene una autocracia militar joven, pero de ese ejército rebelde de primeros tenientes y capitanes que hoy tienen sobre 65 a 70 años, que son los que supuestamente en la transición, no en la transición que queremos nosotros, sino en la transición que están buscando ellos, son los que deben de mantener el concepto de independencia y soberanía social que tiene el régimen para seguir engañando al pueblo. Ahora bien, en esa estructura actual que tiene el país, que es la transición que está tratando de hacer Raúl, se está operando en la oposición cubana, en términos de organización, se está operando, hay un renacimiento de fuerza, porque uno está mirando las cosas también. Hay un renacimiento de fuerza en la oposición y de unidad en la oposición. En los líderes históricos que ha tenido la oposición están un poco silenciados. Han salido otros líderes jóvenes que están jugando roles más importantes. Y el grupo, la Alianza Democrática, el grupo Aldeco, ha ido trabajando, que son personas ya longevas también las que están en ese grupo, han ido trabajando en lograr un consenso de la oposición cubana. Se unió ahora recientemente a través de UNPACUBA, que son los frentes del oriente, del centro y de matanza y movimientos. Pero en este sentido, ¿hacia dónde voy? He estado leyendo mucho de que se está tratando de que la oposición empiece a trabajar en términos de democracia con el sistema. Quiere decir, de buscar personalidades que desde una oposición franca, abierta con el régimen, empiece a penetrar dentro del sistema eleccionario, buscando candidaturas de delegados de circunscripciones, tratar, porque se hace muy difícil en este contexto que la disidencia pueda obtener por vía democrática y pacífica un espacio. En este sentido, como usted ve, realmente ya no es solamente en el orden económico, sino en las perspectivas sociales del país, si el cambio realmente va a ser generacional o si el cambio puede ser a 10 a 15 años, porque lo que se está es pensando en el cambio. Pero un cambio que nosotros lo vemos desde un punto de vista a largo plazo, no lo vemos a corto plazo, es mi impresión. Quisiera saber en ese sentido cuál es su impresión. Yo pienso que hay que trabajar más con la población. O sea, el gobierno, por supuesto, ha tratado de aislar la disidencia y no debemos ignorar que hasta este punto, en determinados momentos, ha tenido éxito. Quizás en la época de Payá, cuando el programa de ¿cómo se llama? Proyecto Varela. Proyecto Varela, cuando la revista, ¿cómo se llama?, de Cuba, hicieron. Yo creo que hay que retomar eso. Hay que tener en consideración las aspiraciones, por ejemplo, de los 400.000 cuentapropistas que tienen sus intereses que chocan con el Estado, que no creo que eso se esté haciendo, francamente te lo digo. Los propios campesinos, organizar a los campesinos, ayudarlos, que hay muchas contradicciones y habrá muchas más contradicciones. Reforzar incluso, no sé de qué forma se podrá hacer, el nexo con los intelectuales que cada día crece más en Cuba, porque bueno, son un elemento vital y que además es una señal del disgusto que hay en la población. O sea, los intelectuales cuando se mueven es por algo, no es por gusto, ¿no? Y otros sectores que existen en Cuba, verlos también como aliados, no verlos
como enemigos ni como competidores, que lamentablemente algunas veces ha sucedido eso. Eso ha sucedido, y nosotros tenemos gente que son nuestros aliados, pero que nosotros tenemos que entender que ellos no pueden hacer lo que podemos hacer nosotros, o decir ellos lo que decimos nosotros. Y además a nosotros no nos conviene tampoco, porque esto es un elemento que nosotros tenemos para incluso penetrar al gobierno. Pero yo estoy muy de acuerdo con ese criterio tuyo de que hay que trabajar mucho más en tratar de penetrar la estructura del gobierno, porque pienso además que en el gobierno hay mucho disgusto dentro de los funcionarios, ahí no puede estar contento nadie, porque ahí no hay futuro para nadie. Entonces hay que trabajar además utilizando el lenguaje adecuado, que es otra cosa que tenemos que independizarnos de algunas influencias que no nos ayudan. Mi criterio no nos ha ayudado en nada. De gente que está en otra, que no dudo que sean muy buenas personas, pero que están en otra órbita, están en otra situación, que no están en Cuba. Y es igual que yo lo voy a imponer allá en España, decirle a ustedes qué es lo que tienen que hacer aquí, cuando yo no soy español ni conozco lo que pasa entonces, o sea, son toda una serie de factores, pero yo sí creo que sí que hay que unir, crear un movimiento de unidad, incluso por la situación económica que tiene el país. Yo creo que incluso se pudiera resolver los problemas de Cuba mucho antes que esos plazos que tú has puesto, ¿no? Porque la situación del gobierno tampoco es fácil, vamos a decirlo. La posición del gobierno no es nada fácil. En estos momentos hay desabastecimiento hasta en las tiendas de divisas, pasta de dientes, frazada, cosas sencillas. Vean el nivel de desabastecimiento que hay, los precios por las nubes, y cada día para arriba, la policía además, en el caso por ejemplo de los muchachos que se dedican a vender viandas con carretillas, acosándolos constantemente. O sea, toda esa gente son potenciales aliados. Lo que hay que hablar con ellos y tratar de... Ahora hay mucho, sigue existiendo el miedo, eso es un factor. Y por otra parte hay mucho desencanto. La gente lo que te dice, los jóvenes sobre todo, yo lo que aspiro es a irme para Estados Unidos, esa es la realidad. Pero bueno, yo sí coincido contigo que hay que tratar de unir fuerzas, incluso dentro del propio gobierno, que es lo que ha estado tratando de hacer la Iglesia Católica Cubana.